dulce comida. ¿Están listos para esto? Aquella noche quedé con un grupo de amigos para ir a comer a la casa de uno de ellos. Había regresado de un viaje de 1 año y ya tenía ganas de verlos. Nos conocíamos desde la preparatoria y nos gustaba reunirnos de vez en cuando para platicar de nuestras aventuras, de cómo nos iba en la universidad y todas esas cosas. Después nos graduamos y cada quien se dedicó a su profesión, pero nunca nos perdimos la pista. Ahora, después de este tiempo, las cosas han cambiado un poco, sobre todo para Brian, que era el encargado de organizar las comidas o cenas según fuera el caso. Ciertamente siempre fue un tipo especial, con sus excentridades, más con sus acostumbrados viajes de trabajo. Todos ellos habían tenido varias reuniones en mi ausencia y me hacían videollamada para que por lo menos nos pudiéramos saludar y estar presente de alguna manera, aunque no era en la mesa para compartir con todos ellos. Brian organizó una cena en mi honor. Me recibirían todos en su casa. Me llamó aquella mañana sabiendo que estaba llegando de viaje y justo tenía un rato de haberme instalado en el hotel, así que después de su saludo acostumbrado y un poco de charla como preámbulo para decirme que todos me esperaban por la noche. Esta vez pediríamos algo de comida a domicilio para pasar una velada agradable con todos los chicos. Ya tenían muchas ganas de verme y claro, yo a ellos. Entonces quedamos en la hora. Después colgué y me dispuse a descansar un rato recostándome en la cama. Luego me daría una ducha, pediría algo de desayunar y desempacaría para tener algo de tiempo libre para ir al encuentro con mis amigos. Así empezó todo aquello. Estaba de verdad cansado y al acostarme me quedé profundamente dormido sin darme cuenta. Miré mi reloj y habían pasado 2 horas. Me di cuenta de que era más mi cansancio que el hambre. Así que mejor me daría la ducha y bajaría a desayunar algo ligero. Ahora tendría que acelerar todo para llegar a tiempo con los chicos. Mientras me bañaba, pensaba en la cara de todos mis amigos, en cada uno de ellos. Era cierto que todos habíamos cambiado algo, pero el que había cambiado más de todo ciertamente era Brian. Él siempre tuvo posibilidades de algo mejor, y por lo mismo, podía viajar y cumplirse ciertos caprichos que todos los demás no podíamos. Ahora yo lo hacía por mi trabajo, pero aún así me sorprendía cuando mi amigo Brian nos platicaba de sus viajes. Me di prisa sacando de mi pensamiento todo y salí para ir a desayunar. Esos pancakes, jugo, café y la fruta me habían sentado genial, así que ahora iría a desempacar entre otras cosas más que tenía pendientes. Haría unas cuantas llamadas. Mi madre también me esperaba el fin de semana para comer juntos. Sabía que no me dejaría ir tan fácil cuando la fuera a ver, así que iría preparado para pasar el mayor tiempo con ella. Le llevaría unos recuerdos y la pasaríamos bien. Yo era lo único que le quedaba después del fallecimiento de mi padre. Ella era independiente y salía frecuentemente con sus amigas. Era algo que de cierta manera me daba tranquilidad, pero tenía que apurarme. Brian era muy puntual y eso me gustaba de él, así que la cortesía debía ser recíproca. Contaba el tiempo para ir al encuentro de mis amigos. Ya casi estaba listo. Eran 15 minutos para las 4 de la tarde y nos quedamos de ver a las 5. Tenía muy buen tiempo para llegar. Estaba entusiasmado con ese reencuentro. Si hubiera sabido lo que sucedería aquella noche, fue algo que jamás me hubiera pasado por la mente. Hoy lo recuerdo y lo puedo contar con un poco de menos terror, náuseas y todo lo que a mi cabeza viene cuando me llegan a mi mente. Las imágenes que vi en aquella casa, cosas que aún me dan vueltas de vez en cuando. Llegué como habíamos quedado con Brian a su casa. Ya todos los amigos estaban ahí. Nos abrazamos con emotividad y en la mesa de la sala tenían unas copas. Me sirvieron una y empezamos a platicar de todo lo que yo había vivido durante mi viaje de trabajo. Y ellos por su parte me platicaron de las novedades que habían sucedido en mi ausencia. Todo hasta ese momento iba de lo más normal. Nuestras clásicas pláticas de todo un poco, sin faltar las bromas y todo lo que concernía a un habitual reencuentro entre amigos de hace muchos años. También en la mesa habían unas botanas, pero al transcurrir el tiempo, todos coincidimos en que ya era hora de pedir algo más fuerte para cenar. Y acentúo esta palabra, fuerte,
porque cuando Brian la mencionó todos se miraron con cierta complicidad y sonriendo levemente. Entonces les pregunté qué era lo que tenían en mente. Rieron más y yo solo miré a uno y a otro para ver quién de ellos me contestaba. Así que Brian respondió a nombre de todos, y lo que dijo fue que en efecto tenían algo especial en mente, pero que era cuestión de que me esperara a probarlo. Asentí y sonreí de igual forma, insistiendo en qué era eso tan especial que tenía que probar. Entonces, uno de los amigos entró a la cocina y me dijo que esperara un momento. Tardó unos minutos y traía con él un plato con 2 pequeños trozos de carne. Me dio uno con el tenedor y me dijo que lo probara lentamente, que estaban seguros que me gustaría mucho como a ellos. Me llevé el trozo de carne a la boca, lo probé y tal como él dijo, lentamente para saborearlo. En verdad era una carne exquisita. Tenía un sabor peculiar y estaba perfectamente marinada, suave y jugosa. Entonces pregunté qué carne era y quién la había preparado. Ellos, al mirar cómo disfruté aquella porción de carne, me pidieron que no fuera ansioso, que esa carne era una receta de Brian. La había aprendido en uno de tantos viajes y era lo que esa noche íbamos a degustar. Yo estaba encantado con la sorpresa que me tenían, así que lo único que me quedaba por hacer era esperar a pasar a la mesa del salón y comer ese manjar. Hasta este punto seguimos con más charla, hasta que Brian se levantó y dijo que era hora de cenar, que iría a la cocina con otro de los amigos para traer las viandas y un vino tinto que le vendría genial a los cortes. Entonces, los demás pasamos a la mesa a esperar a que llegaran con la cena. Me sentía muy ansioso por saborear un buen corte de esa carne, cuando de la cocina empezó a llegarnos un olor delicioso. Obvio, la carne había salido del horno. Entonces de la cocina salieron Brian y el otro amigo trayendo todo a la mesa. El trozo de carne se veía y olía de verdad delicioso. Prepararon el cuchillo para ir cortando las rebanadas de la carne acompañadas de un puré de papa a las hierbas. Les agradecí muy contento de que me recibieran de esa manera, a lo que me contestaron que era una celebración especial. Por lo regular, pedían comida rápida. Un repartidor de comida traía lo que pedían, pero en las ocasiones especiales lo celebraban ahora así. Continuamos degustando con suma alegría cada rebanada de carne. El vino de verdad acompañaba en perfecta sincronía cada trozo de carne que entraba en mi boca. Me observaban todos con satisfacción y se miraban entre ellos sabiendo que yo en verdad estaba disfrutando esa cena como nunca. Hasta que ocurrió algo que cambiaría todo por completo y me hundiría para siempre en la culpa y el terror, y eso fue preguntar si aún tenían más carne en el horno. No era un aficionado a la carne, comía de todo, pero esa tenía algo especial y mejor que jamás hubiera sabido qué era. Brian contestó que ya se había terminado. Aún había puré y vino, pero carne ya no. Miré con tristeza y desilusión la bandeja donde se había servido la carne. Miré a Brian y le agradecí la cena disculpándome por pedir más, pero me excusé diciendo que nunca había probado una carne así en mis viajes por el mundo. Entonces, todos se miraron y voltearon a verme preguntándome que si de verdad me había gustado la carne, podrían pedir más y cocinarla como la anterior. Tenían algo en el refrigerador, pero ya no estaba tan fresca, y también ellos se quedaron con ganas de un poco más. Les dije que si era posible me encantaría, y saqué mi cartera para darles dinero y pedir más. Brian me dijo que no, moviendo negativamente la cabeza. Exclamó que yo era el invitado de esa noche. Nuevamente le agradecí mientras él tomaba su teléfono para pedir la comida. Lo raro es que lo que pidió no era la carne. Eran unas hamburguesas, pero ningún tipo de corte. Me extrañé, pero supuse que él sabía lo que hacía, y vaya que lo sabía. Colgó y nos dijo que no tardaría en llegar el pedido. El repartidor de comida tardaría un poco en llegar, por lo mientras iría a preparar el marinado. Entró a la cocina y quise seguirlo para conocer su secreto, pero uno de mis amigos me tomó fuertemente del brazo y me dijo que sabía que yo quería saber cómo preparaban la carne, pero era mejor esperar y estar atentos a cuando llegara el repartidor de comida con el pedido. Brian y otro amigo estaban en la cocina. Solo escuchaba sonidos metálicos de cacerolas, frascos, utensilios y demás cosas de un lado a otro.
Miraba el reloj para saber cuánto más tiempo tardarían en llegar con la comida. No tenía prisa por regresar al hotel y no era muy tarde aún, así que no tenía nada mejor que hacer que esperar y seguir platicando en lo que llegaba el repartidor de Uber Eats, aunque seguía con la duda de por qué pidió Brian hamburguesas y de un sitio muy retirado. En fin, mientras platicaba con los otros 3 amigos sonó el timbre. Había llegado el repartidor de Uber Eats por fin con las hamburguesas. Estaba a punto de levantarme cuando uno de los chicos me dijo que siguiera sentado y que él iría. Le dije que estaba bien. Regresé a mi asiento. Abrió y en la puerta estaba un joven de unos 20 años diciendo que había llegado nuestro pedido. El amigo lo tomó y le dijo que pasara, que en un momento le pagaba. El chico le dijo que esperaría afuera y mi amigo insistió en que entrara, que iría a buscar el dinero. Yo me quedé extrañado. Todos ahí teníamos dinero. No tenía que ir a buscar nada. El repartidor de comida seguía en la puerta y yo solo viendo qué era lo que pasaba. ¿Por qué procedían de esa manera? Estaba confundido al igual que el repartidor. Me iba a levantar para sacar mi cartera y pagarle, pero en ese momento mi amigo que estaba a mi derecha me tomó del brazo y otro hizo pasar al repartidor. Le dijo que en un momento le pagaban y gritó diciendo que ya había llegado la comida para que Brian lo escuchara y saliera de la cocina. Y así lo hizo. Brian tenía puesto un mandil del cual sacó su cartera y cuando estaba a punto de recibir el repartidor de comida el dinero, agachó la cabeza y otro amigo sacó debajo de una servilleta una especie de mazo con la que se ablanda la carne y le asentó un golpe al repartidor. Este cayó como un bulto a mis pies. En la puerta estaba otro de nuestros amigos que enseguida cerró la puerta y jalaron al chico al interior de la sala, casi hasta llegar a la cocina. Les dije preocupado llevando mis manos a la cabeza sin saber qué hacer. ¿Por qué habían hecho eso? El chico solo había llevado la cena y no tenía por qué agredirlo. Si era por el dinero yo pagaría. Ellos voltearon a mirarme y me dijeron que no era por el dinero. Eran unas cuantas hamburguesas. La causa en realidad era otra. Le dije que quería saber el motivo, porque aunque fueran mis amigos, ese hecho lo tendría que denunciar. Nos culparían a todos y vendrían a buscar al chico. Los encaré y les dije que si se trataba de una broma era muy pesada y difícil de digerir, que el muchacho no tenía por qué pagar las consecuencias de nuestros actos. Solo queríamos más carne. Pero terminando esta frase, jamás olvidaré lo que Brian pronunció después. Esa precisamente es la razón de este acto. Tú dijiste que querías más carne, ¿no? Asentí y le dije, ¿qué tiene que ver que yo quisiera comer más carne con el chico lastimado? Eso es algo que no puedo entender. Y de nuevo todos me dijeron casi en coro, ¿te gustó, cierto? Les dije que sí, pero que seguía sin entender a qué se referían. Entonces Brian me dijo que lo acompañara a la cocina. Caminé hacia él sin dejar de mirar al pobre chico que estaba tirado en medio de la sala. Lo seguí hasta la cocina y entramos. Ahí estaba una olla humeante, varias verduras y el horno precalentándose para meter la carne. Las hamburguesas fueron arrojadas a la basura. No olvido aún cuando Brian me pidió que abriera el refrigerador. Confundido y temeroso le pregunté que para qué, pero él insistió de nuevo. Abre y ve lo que hay en el congelador. Al observar, le dije que si tenía carne para qué pidió hamburguesas, y él con una sonrisa grotesca me dijo, las hamburguesas son el pretexto, la verdadera carne está adentro. Y con la mano me hizo una seña para que abriera el congelador. Aún perturbado por lo acontecido, abrí la parte del congelador y ahí se encontraban 2 trozos pequeños de carne en una bolsa. No parecía de res ni de cerdo, pues el tono era como rosado. Brian me dijo, mira detrás de esos paquetes. Los hice a un lado y detrás de estos casi me voy de bruces. Se me revolvió el estómago de la impresión. Ahí detrás había una mano y un antebrazo. No podía ni hablar. Solo volteé la mirada a donde estaba parado Brian llevándome una mano a la boca queriendo detener lo que por mi garganta iba subiendo desde mi estómago. Y al mirarme se carcajeó diciendo que eso no me lo esperaba. En ese momento entraron 2 amigos para mirar cómo me encontraba, a lo que ellos dijeron que no tenía por qué ponerme así,
que era algo que ellos hacían algunas veces, y además todos ellos habían notado cómo yo había disfrutado de comer la carne. En ese momento sentí cómo se me salieron los ojos de la impresión, y ya no pude soportar más. Vacié mi estómago y después de eso perdí la conciencia. Al despertar estaba en la sala recostado y enseguida me incorporé. Estaban todos a mi lado como esperando que yo abriera los ojos. Miré a todo a mi alrededor como para asegurarme que había sido un sueño, pero el chico ya no estaba en el piso. Todos me miraban y entonces me dijo Brian que si estaba buscando algo. Y le dije con dificultad que dónde estaba el chico, qué era lo que habían hecho con él. Tardaron en contestar, pero cuando lo hicieron, de sus bocas salió algo que jamás hubiera querido escuchar. Habían hecho con él lo mismo que con los otros. Me quedé en silencio tratando de pensar qué era eso de lo mismo y lo peor de la frase, con los otros. ¿Cuántos más repartidores de comida fueron? Quise salir de allí corriendo, pero entre todos me detuvieron mientras Brian trató de darme una explicación de qué era todo aquello que había visto. Comenzó diciendo que en uno de sus viajes por un país del continente africano, lo invitaron a una comida muy importante para él, que representaba su carrera y todo el tiempo y esfuerzo invertido en ella. Aceptó y tal como a mí me había sucedido con ellos, le dieron de comer este tipo de carne. Al principio quedó de igual manera que yo, encantado por ese platillo exótico, y preguntó qué era, pero como Brian había viajado mucho, no creyó al principio cuando le dijeron de qué se trataba dicho manjar, hasta que terminando todo el evento, una persona muy importante de las que habían comido con él lo invitó para que lo acompañara a la cocina y viera de qué se trataba. En ese lugar tenían formas de conseguir la carne y los condimentos para su marinado más fáciles, prácticamente en cualquier lado. Así es como comenzó a comer ese tipo de carne. Tanto le gustó que llegó aún con el jugoso sabor de esa carne en la boca, solo que aquí es muy difícil de conseguirla. Al principio las morgues eran su principal abastecimiento, pero al preparar una carne fría ya no sabe igual. Notaba que algo faltaba en su sabor, hasta que encontró la carne correcta. Y el secreto estaba en la carne fresca, esa que no tiene días refrigerada. He ahí el hecho de que la carne que tenían en el refrigerador ya no servía, pues tenía días congelada, y la más fresca había sido la que preparó antes de mi llegada. Por fin dijo lo que yo me negaba a escuchar, y esto era que ya no les pediría más el producto, como vulgarmente lo llamaban, a las morgues, ahora solo con pedir comida por la aplicación. En efecto, la comida llegaba a casa. Antes de que esto ocurriera, Brian preparó la carne y les cocinó a nuestros amigos para ver su reacción, así como me hicieron a mí. Entonces ellos, poco a poco, fueron cayendo en la necesidad de probarla hasta que el gusto por ella los cambió, y ahora eran parte de todo esto. Al principio les dio el mismo asco y repugnancia, pero al pasar el tiempo y acostumbrarse a su exquisito sabor, no quisieron renunciar a esta reprochable práctica y siguieron comiendo lo impensable. Ellos creyeron que yo iba a participar de tan horrible acto, pero por supuesto que yo me negué. Entonces Brian continuó diciendo que en aquel continente y en algunos lugares no lo ven para nada mal, y que solo como ahora es para ocasiones especiales. Agaché la cabeza mientras me encogía para esconderla entre mis rodillas. Me negaba a seguir escuchando todo eso. Les dije que tenía que denunciar tal atrocidad. Ese repartidor de comida solo había ido para hacer su trabajo. Teníamos que dejarlo ir. Brian y otro amigo dijeron que eso ya no era posible, pues para ese momento el chico ya no respiraba. Ellos, antes de que yo recuperara el conocimiento, habían preparado la carne y algo más. También me dijeron que yo no podía hablar de lo que ellos hacían porque yo de igual manera era partícipe, pues había comido de lo mismo y si nos hacían una prueba también tendría rastros en el estómago. Me sentí atrapado. Les dije que yo había comido con engaños. Se rieron y contestaron que eso, las autoridades no lo creerían. Además, no lo hacían siempre. No notarían la desaparición de algún repartidor de Uber Eats de vez en cuando. Hay muchos asaltos y en ocasiones pasan cosas muy aterradoras con los repartidores de comida.
Algún despreciable conductor de automóvil los embiste y pasan sus últimos minutos sobre el asfalto. Otros perecen en manos de algunos asaltantes que no saben manejar su herramienta de trabajo y terminan impactándolos para después escurrirse sobre su particular bolsa cuadrada de color verde. De modo que es preferible que sirvan para alimentar a personas con gustos muy particulares, ¿no lo crees? De nuevo pregunté por el chico y ellos dijeron que estaba en la cocina y que ya tenía todo resuelto, que me calmara y mejor pensara en el sabor de aquella deliciosa carne. Me sentía enfermo y nervioso. Jamás hubiera querido que pasara esto. En ese momento me rodaron las lágrimas. No sabía qué hacer. Todo era confuso para mí. Ellos tenían razón. Si los denunciaba quedaría como un loco o aún más, como otro antropófago al igual que ellos. ¿Qué haría con respecto a todo esto? Estaba pensando mucho en qué hacer. El chico que fue a dejarnos las hamburguesas estaría ahí adentro. ¿Cómo se defendería de 4 individuos? Pobre repartidor de comida. No pude hacer nada por él. Es algo con lo que cargaré toda mi vida y no solo eso. También con el peculiar sabor de esa carne que aunque ha pasado tiempo de esto, aún sigo comparándolo cuando pruebo otros sabores. No lo puedo negar. No lo olvido. Y cada vez que veo un anuncio de algún chico de Uber Eats que está desaparecido o solo encontraron algunas partes de él, pienso en Brian y en mis amigos. Repartidores de comida. Historia original y escrita por Gemisha, la diosa de la oscuridad.